pasamos por momentos de desesperación, de desánimo, de decepción o hasta depresión. ¿Qué hacemos en esos momentos? ¿A dónde recurrimos cuando las cosas van mal, cuando todo el mundo está en nuestra contra, hasta nuestros amigos nos dan la espalda? El Hijo de Dios tiene una opción muy grande de fortalecerse en Jehová. Nosotros podemos fortalecernos en Jehová. Vamos a aprender en la sección del programa Verdad en Amor sobre cómo fortalecernos en Jehová. Continuamos, conectando vidas, fortaleciendo la fe, guiando con la verdad. Este es un espacio para nutrirnos espiritualmente, para alimentar nuestra fe y para seguir creciendo en el Señor. Verdad en Amor, conectando la palabra de Dios a tu vida. Todos pasamos por momentos que nos decepcionan. Simplemente las cosas no se dan. Es más, a veces sentimos que el mundo se cae por encima de nosotros. Sí pasó con David, un personaje que se menciona mucho en la Biblia. Llegó a ser rey, el mejor rey de Israel, hasta llegar Jesucristo mismo. Pero David, antes de ser coronado rey, también tenía su pequeño ejército de hombres valientes. Tenía 600 hombres muy valientes que le seguían por todas partes. Ellos eran muy leales, eran sus amigos más cercanos toda la vida de David. Pero en determinado momento él volvió a la ciudad donde ellos tenían como base, a Ziklag, y todo había sido llevado. Ninguna familia estaba por ahí, toda la ciudad había sido quemada. Y en esos momentos la vida se puso muy, pero muy difícil para David. Y aprendemos mucho de esta lección, es lo que estudiaremos hoy en 1 Samuel capítulo 30, porque yo creo que muchos de nosotros enfrentamos situaciones parecidas. Sí, pues muy probablemente no estamos llevando un ejército a la guerra, no estamos volviendo y no hemos vuelto donde todo lo nuestro se ha llevado por los enemigos, pero a veces sentimos que las cosas simplemente son demasiado difíciles. ¿Qué hacemos en esos momentos? Hay una frase aquí en este texto que veremos, que David se fortaleció en Jehová. Vamos a aprender cómo fortalecernos en Jehová. Dice en 1 Samuel capítulo 30, desde el versículo 1. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque todo el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Pues, ¿qué hacemos para fortalecernos en Jehová nuestro Dios? Primeramente, evalúa el problema. Evalúa bien el problema. Ellos llegaron a la ciudad de Ziklag y pues comenzaron a investigar qué exactamente habían perdido. Perdieron todo. Fue una pérdida total. Y dice en el versículo 4 que ellos lloraron hasta que no tenían más fuerzas para seguir llorando. Yo no sé si te has encontrado en una situación parecida, pero cuando parece que no hay salida, cuando parece que todo está perdido y lloras y lloras y lloras y luego no puedes llorar más. Esos charcos de lágrimas ya quedaron secos, ya no hay más lágrimas para derramar. Y pues esa fue la situación de David y sus hombres. Aún sus propios amigos le dieron la espalda. Versículo 6 dice que él estaba angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura de alma. El pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Con quién se refiere aquí cuando dice el pueblo? Son sus propios hombres. Los 600 hombres más fieles, más cercanos, los amigos más cercanos. Ahora ellos también por la situación, la angustia, querían apedrearlo a David. Querían matarlo a su líder. Como si fuese culpa de él, que sus esposas y sus hijos y sus posesiones habían sido llevadas por todas partes. Entonces a veces nosotros nos encontramos ahí, que toca simplemente detenernos a evaluar primero el problema. ¿Qué ha pasado en verdad?
David se dio cuenta que el problema era más grande que él. Él llegó a su fin. Amigo, no sé en tu vida si has llegado a tu fin en algún momento. Y parece que todo está perdido, parece que todo se ha vuelto en contra. Hay diferentes personajes en la Biblia que llegan a su fin. Pienso en Job. Job pues tenía todo en un día y al otro día no lo tenía nada. Él había perdido todo. Pues has llegado a esos momentos en tu vida en que parece que simplemente todo está perdido. Toma inventario, evalúa la situación, pero en esos momentos es cuando Dios puede obrar más. Pienso en el apóstol Pablo. Él dice que en 2 Corintios 1, que ellos fueron presionados sobremanera y pues hasta perdieron la esperanza de seguir viviendo, pero esas cosas sucedieron para que no confiasen en ellos mismos, sino en Dios, para que fuesen consolados en esos momentos por Dios, porque cuando llegamos a nuestro fin, es cuando Dios muchas veces puede obrar. Evalúa la situación, evalúa el problema. Después de evaluar el problema, debes fortalecerte en Jehová. Toma un momento para buscar al Señor. Dice nuestro texto en el versículo 6, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Hay momentos en que no tenemos a nadie más sino a Dios. Nadie más está a nuestro lado, pero Dios está ahí. Aprendamos a recobrar fuerzas en Él. Aprendamos a orar a Él. Sabes que el libro más grande de la Biblia es el libro de los Salmos. Y la gran parte de los Salmos, o sea, la tercera parte, trata con un tema que se llama lamento. Aprendamos a orar los salmos. Los salmos se dice que es la cima de la expresión, la emoción humana. Y pues los salmos a veces nos ayudan a poner palabras a lo que sentimos. Y cuando aprendemos a orar los salmos, aprendemos a expresar nuestra angustia a Dios, nuestro problema a Dios, y luego a recobrar ánimo en Dios, a fortalecernos en Él. Un salmo como ejemplo es el Salmo 142. Salmo 142, cuando David estaba en la cueva, cuando estaba siendo perseguido por su vida, en un momento cercano a cuando el rey Saúl quería matarlo, dice, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa. Pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Cuando aprendemos a leer salmos así y personalizarlos, decir, Señor, así como dice David, que él clama a ti, yo también clamo a ti. Así como dice el autor aquí, el salmista, que no tiene a nadie más, Señor, a veces en mi vida siento que no tengo a nadie más. Como dice aquí, que hay muchos que se han levantado en contra. Señor, yo veo la situación mía, especialmente el mismo enemigo Satanás se ha levantado en mi contra. Señor, ¿qué hago? ¿A quién tengo? Solo te tengo a ti. Escucha mi clamor, oh Dios. Así como escuchaste el clamor de tu siervo David, Señor, te pido que escuches el mío. Señor, aquí está mi esperanza, solamente está en ti. Y cuando comenzamos a dirigirnos a Dios, aprendemos a confiar más en Él, a confiar, a buscarlo, a deleitarnos en Él. Y aprendemos que aunque la situación es muy difícil, podemos comenzar a recobrar fuerzas en el Señor. Deja que el Señor te hable de su palabra. Recibe su consolación. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo
nuestra consolación. Es decir, que cuando nosotros nos dirigimos al Señor, decimos, Señor, yo no tengo ninguna otra opción, solo te tengo a ti. Dios puede obrar. Dios sí nos consuela. Dios sí nos fortalece. El problema es que muchas veces queremos buscar fuerza en cosas que no nos dan fuerza eterna, estable. Buscamos fuerza en el dinero, en la educación, en la salud, en la familia, en el trabajo, en la vivienda. Buscamos fuerza en todo, pero cuando todo lo demás se quita, ahí podemos fortalecernos en Jehová. ¿Sabes, amigo, que Él quiere fortalecerte? Él te quiere ayudar. Entonces vemos que primero, evalúa el problema. Segundo, fortalécete en Jehová. Y número 3, busca la dirección del Señor. Busca la dirección del Señor. Volviendo a 1 Samuel 30, versículos 7 y 8, dice, dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Abimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Abiatar acercó el efod a David. ¿Qué es el efod? Fue un vestido de lino especial que usaban los sacerdotes cuando hablaban con Dios. Y luego dice, versículo 8, David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, de cierto librarás a los cautivos. Pues muchas veces en los problemas sí hay que tomar inventario, saber cuál es el problema, evaluar el problema, qué es la situación exactamente que estamos pasando, cuál es la queja principal. Y luego sí buscar al Señor, buscar fortalecernos en Él, acordarnos lo bueno que es Él, lo fiel que ha sido a lo largo de los siglos, pero luego también buscar dirección. ¿Ahora qué? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? David dijo, Señor, no sé qué hacer, pero si tú me enseñas qué hacer, te voy a obedecer. Debo seguir a estos del enemigo que nos quemó la ciudad, que ellos llevaron todas las mujeres, las familias, los hijos, los animales, las posesiones, las riquezas nuestras. ¿Deberíamos perseguir a ese enemigo o detenernos? El Señor dijo, síguelos, persíguelos, porque yo estoy con ustedes. ¿Cómo podemos buscar la dirección del Señor? Búscale por medio de la oración. Búscale por medio de la oración. Filipenses 4, 6 al 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En cualquier momento tú te puedes dirigir a Dios diciendo, Señor, aquí está el problema mío, ahora necesito saber qué hacer. A veces el Señor quiere que estés quieto, que estés ahí tranquilo, a esperar, porque Él está obrando. A veces el Señor quiere que avances, que te levantes del suelo, que te quites ese silicio, esa ceniza que te has puesto en lamento. Dice, adelante. Ese fue el caso aquí con David. Todos estaban llorando amargamente, él y su ejército, sus hombres valientes, hasta ellos querían apedrearlo. David dice, Señor, ¿qué hago? El Señor dice, sigue tras el enemigo, yo les daré la victoria. David tuvo que levantarse. Busca al Señor, busca su dirección por medio de la oración. También búscale por medio de su palabra. Él quiere hablarte, Él quiere dirigirte en tu vida. Dice en 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, esto es más que cualquier libro de cualquier ser humano. Este libro no fue escrito por seres humanos, tiene un autor. El autor es Dios. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Dios sí usó a muchos autores o escritores humanos y vemos que a lo largo de 1600 años, un poco más de 40 autores o escritores humanos en diferentes culturas, en diferentes idiomas, pero se compuso un solo mensaje, un libro o una biblioteca de libros que tiene un mensaje que apunta hacia el Señor y su voluntad para nosotros. Esta palabra de Dios es inspirada y es útil. ¿Útil para qué? Para mostrarnos cuál es el camino correcto, para corregirnos cuando estamos en el camino incorrecto, para devolvernos al camino correcto y para encaminarnos en ese camino correcto. Búscale al Señor por medio de la oración, por medio de la palabra, pero también búscale por medio del consejo bíblico. Proverbios 11, 14 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros
hay seguridad. Hay personas que no quieren buscar consejeros porque ya tomaron la decisión sobre qué quieren hacer con sus vidas, qué quieren hacer o no hacer. Prefieren no hablar. Dicen que la consejería es para los débiles. Realmente deberíamos rodearnos de buenos consejeros. Gente que nos va a encaminar hacia el Señor, hacia su voluntad, darnos consejo sabio, piadoso, consejo que proviene del Señor, no de cualquier cosa humana. Pues, ¿quiénes son los consejeros que tú tienes en tu vida? Yo sí llevo años que soy pastor, ya que unos 19 años más o menos desde que comencé a ser pastor. Y sigo aprendiendo, sigo rodeándome de personas que me aconsejan. Yo quiero estudiar primero la palabra y hablar con Dios personalmente, pero también quiero preguntar a otros hombres y mujeres, personas sabias, personas que sepan cómo podría ser una buena opción. Yo quiero rodearme de esas personas que me aconsejen. Yo tengo relación cercana con unos mentores en mi vida. Yo también leo libros y yo como hombre también necesito consejo sabio. ¿Quiénes son los consejeros en tu vida? Búscale por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio del consejo bíblico. Lamentablemente solemos buscar ayuda y consejo en todo lugar, menos en Dios. O a veces Dios es la última respuesta, la última opción. Buscamos ayuda en las fábulas y supersticiones. Dice en 2 Timoteo 4, 3 al 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se apartarán de la verdad el oído, se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hay gente que dice, no, pues, toca echar sal detrás del hombro, toca no hacer esto, no hacer aquello, supersticiones. Toca mirar al espejo de este lado y correr esto por allá y una vela por acá. Y son cosas que no tienen nada de relevancia. Y eso se ha infiltrado mucho en nuestra cultura, hasta en las iglesias. Hay mucha gente supersticiosa en las iglesias. Realmente ahí no encontramos la respuesta. Necesitamos al Señor, su palabra, su dirección, su consejo. No busquemos ayuda en la falsamente llamada ciencia. Dice en 1 Timoteo 6:20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. La falsamente llamada ciencia. La palabra ciencia quiere decir conocimiento, gnosis, es de saber algo. Pero hay gente que proclama que saben cosas. Personas que dicen, sabemos nosotros, pero realmente no. Como Romanos 1 dice, que no toman en cuenta a Dios y se vuelven más necios. Aún profesando ser sabios, profesando conocer y saber, y realmente son necios. Hoy en día hay muchas personas que recurren en sus problemas a la medicina. Y hay problemas médicos que uno sí puede necesitar una intervención médica. Puede que necesita algo, un medicamento para traer balance a su imbalance químico en su cuerpo. Pero hay gente que busca eso a un extremo. En lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar su ayuda, su consejo, su dirección, pues hasta hay gente que se operan para cortar nervios que causan la depresión. Imagínense que nosotros hoy en día deberíamos evitar esa falsamente llamada ciencia. ¿Por qué? Porque hay un Dios que quiere ayudarnos, pero debemos buscarle a Él. Evitemos también las vanas palabrerías. 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Gente que solo habla y habla y habla y habla. O sea, la psicología moderna es simplemente hablar y pues es palabrería, no tiene mucho sentido. Y pues no digo que todos los psicólogos están mal, porque sí hay algunos buenos psicólogos, hasta psicólogos con bases cristianas. Pero hay muchas veces que esa palabrería simplemente nos confunde más. ¿Dónde vamos a recurrir? ¿A dónde vamos a recurrir para encontrar ayuda? No busquemos tampoco esos mandamientos de los hombres. Tito 1:14 dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, la tradición, la religión a veces se vuelve más mandamiento de hombre que de Dios. Y no busquemos ayuda en las filosofías humanistas. Colosenses 2:8-10 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces hablamos sobre evalúa el problema. Hablamos sobre fortalécete en Jehová. Hablamos también sobre busca la dirección del Señor. La cuarta cosa que necesitamos tomar en cuenta es obedece la instrucción de Dios de inmediato. Obedece al Señor de inmediato. Volviendo a 1 de Samuel, capítulo 30, versículos 9 y 10, dice: Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. ¿Qué pasó ahí? David llegó a Ziklag, a su ciudad de base militar. Todo estaba quemado. Las mujeres, los niños, los animales habían sido llevados todos con el enemigo, los amalecitas. Y David estaba en un punto difícil porque hasta los amigos se volvían en contra de él. Todos lloraron hasta no quedar fuerzas. Evaluando el problema, dijo: Señor, me dirijo a ti, necesito a ti. Se fortaleció en el Señor. Luego buscó la dirección del Señor diciendo: ¿debería perseguir al enemigo? Dios dijo: sí, persíguelos porque te voy a dar la victoria. ¿Qué hizo David? Muy importante esto. De una vez, inmediatamente obedeció. De una vez obedeció. El problema mayor que tenemos es la falta de obediencia en las cosas que sí sabemos. Más que cualquier otra cosa. Especialmente como cristianos deberíamos no solamente saber qué debemos hacer, sino hacerlo. No solo saber cómo deberíamos reaccionar, sino reaccionar de esa forma. Comenzar a encaminar nuestras acciones de acuerdo al plan de Dios. Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley de Moisés, siervo de Jehová, que os ordenó, que os améis. Que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, que le sigáis a Él, le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma, más que solo saber los mandamientos, cumplirlos, más que solo saber que hay un Dios, seguirlo, amarlo, servirlo, darle todo. Pues nosotros sabemos que nuestra única vida y esperanza está en el Señor Jesús. Pero Jesús dice, Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si realmente le amamos a Dios, si realmente conocemos a Él como Señor y Dios sobre todo como lo es, deberíamos obedecerlo, guardar sus mandamientos. Cuando Él dice algo, debemos poner eso en práctica. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No hagas excusas por las que no vas a obedecer y no puedes obedecerle a Dios. Ponte a trabajar, manos a la obra. Muchas veces en nuestras vidas vemos la circunstancia que es difícil, vemos que no hay otra salida, otra opción. Evaluamos el problema, decimos es muy grande. Y luego nos dirigimos al Señor, nos fortalecemos en Él y el Señor dice: ahora sí, yo tengo una instrucción. Escuchamos, recibimos, buscamos instrucción del Señor, pero ahí nos detenemos. El Señor nos dice cuál es el siguiente paso, pero nos cuesta tomar ese paso. ¿Por qué? ¿Y si no sale? David recibió esta palabra del Señor. ¿Debería perseguir a los enemigos, a los amalecitas? El Señor dice: sí, sal. David salió con los 600 hombres. De hecho, 200 de ellos estaban tan cansados, tan deprimidos que no podían seguir. Pero David con 400 de esos 600 hombres siguieron y luego consiguieron una gran victoria, pero tuvieron que tomar ese paso. Tenían que arriesgarse. ¿En qué te está llamando Dios a que te arriesgues hoy? ¿Cuál es el siguiente paso? Y muchas veces es incómodo ese paso porque nos saca de nuestra zona de confort, pero al obedecer a Dios comenzamos a recobrar más fuerzas porque dependemos no en las nuestras, sino en las de Él. La quinta y la última cosa que veremos hoy es simplemente esto: sal y reclama la victoria. Reclama la victoria. Volviendo a 1 Samuel 30, vamos a ver desde el versículo 16 al 20. Nos adelantamos un poco, pues David se encontró con un egipcio que había sido dejado, era un siervo de los amalecitas, y él luego hace un convenio con David para dirigirlos hacia donde están ellos. Luego dice en el 16, los llevó pues, he aquí,
que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos, de la tierra de Judá. O sea, el enemigo estaba ahí haciendo fiesta. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, de robo de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: este es el botín de David. Y luego se pudo repartir entre todos ellos. Ganaron una victoria. A veces simplemente lo que nos queda por hacer, simplemente salir y ganar la victoria. Aunque Dios da la gracia necesaria, y Dios es quien da la victoria, Dios es quien pelea por nosotros y con nosotros, Él quiere que sigamos adelante, Él quiere que salgamos con Él, salgamos a trabajar. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dios está obrando, es su gracia, favor inmerecido, pero Él quiere que hagas algo con esa gracia. Sal, reclama, gana esa victoria. Sal, confiando en Él, y Él te dará la victoria. No olvides que es Él que te da la victoria, no eres tú. No eres tú, es Él. 1 Samuel 30:23, más adelante dice: David dijo: no hagáis esto, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, que nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién fue el que ganó la victoria? David dijo: fue Dios. Dios estuvo con nosotros, entonces vamos a honrarle a Dios. No fuimos nosotros los fuertes, Dios es quien es el fuerte, Dios es quien nos fortalece, Dios es quien da la victoria. Simplemente tuvimos que salir a reclamarla. Ama a los que te han maltratado también en los peores momentos. ¿Te acuerdas que cuando David dijo: bueno, listo, Señor, tú quieres que yo salga adelante en esta guerra y tú me vas a dar la victoria? Y él dijo a los 600 hombres, los que momentos antes querían apedrearlo, dijo: el Señor me ha dicho que vamos a ganar, salgamos. Y ellos salieron. Pero habían 200 de ellos que dijeron: ay, no podemos más. Ay, no podemos más. Desertaron prácticamente. Y ellos se quedaron con el bagaje en la orilla de río ahí. Ellos dijeron: no, vamos a seguir adelante, no podemos. Y David pudo haberse llenado de amargura contra esos hombres, contra los que querían apedrearlo poco antes. Él pudo haber dicho: no, esta victoria, este botín, todo es mío. No es para nadie más, porque yo fui quien me fortalecí en Jehová. Yo fui quien busqué a Jehová. Yo fui quien recibí dirección del Señor. Yo fui quien dije: salgamos a la victoria. El Señor me lo dio a mí, es para mí. No, David no dijo eso. Hasta estos hombres que le habían tratado mal, él dijo en 1 Samuel 30:24: ¿y quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Dijo: vamos a bendecir a estos hombres también, los que no tenían ni fuerzas para continuar. Ellos no pudieron acompañarnos a la batalla, pero no vamos a tratarlos como enemigos, porque no son nuestros enemigos. Sabes que en momentos de tu vida vas a ser herido, vas a sentirte herido, y a veces por manos o por palabras, por boca de otras personas. Muchas veces sucede así. La forma que tú reaccionas ante esas otras personas revela mucho de lo que hay en tu corazón. Si tú te llenas de amargura, de rencor, de ese enojo contra un hermano o contra un enemigo en la carne, contra alguien que te ha hecho mal, revela que aún no has conocido la gracia de Dios. Que cuando vemos que todo lo que tenemos, todo lo que somos es por la gracia de Dios, y Él nos consuela en nuestro momento de debilidad, luego podemos consolar a otros. Podemos sí ganar la victoria, salir a ganar la victoria, reclamar esa victoria en las fuerzas del Señor, pero podemos ser también bendición, compartir la victoria con otras personas. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ama a los que te han maltratado en los peores momentos. Hay siempre victoria para sus hijos, para los hijos de Dios, pero no siempre sale como esperábamos. Dice en 2 Corintios 2:14 más: a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús,
y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, amigos, ¿cómo enfrentamos una situación difícil? Evalúa el problema. Fortalécete en Jehová. Busca la dirección del Señor. Obedécele de inmediato y sal a ganar la victoria. Esperamos que este mensaje haya sido de ayuda para tu vida. Si podemos ayudar en algo, si podemos aconsejarte en algo, o si hoy tomaste la decisión de seguir a Cristo con tu vida, o si tienes aún preguntas sobre la vida eterna, o si necesitas simplemente oración, algo está sucediendo en tu vida y tú quieres que alguien ore por ti, escríbenos, llámanos, compártenos cuáles son esas necesidades y con gusto te atenderemos. Y pues no olvides suscribirte, dar un like y compartir este video para que más personas puedan ver. Continuamos. Conectando vidas, fortaleciendo la fe, guiando con la verdad. Este es un espacio para nutrirnos espiritualmente, para alimentar nuestra fe y para seguir creciendo en el Señor. Verdad en amor, conectando la palabra de Dios a tu vida.